Ya. Buenas noches con todos. Me comunican si me escuchan, por favor. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Listo, vamos a empezar, por favor. Correcto. Listo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. En la clase de hoy, pues vamos a realizar, a revisar un poco, pues la parte de almacenes de datos y data warehouse. Esto lo vamos a dividir en dos partes. La siguiente clase también vamos a revisar algo referente a esto. Y pues esto va a ser de pronto la primera hora con lo referente a la realización de esta teoría que vamos a revisar. Y pues en la siguiente hora, pues nosotros vamos a revisar un poco, pues hacer un recorderis de lo que teníamos en base de datos 2, pero utilizando Postgres. Y pues también vamos a ver cómo utilizar, sobre todo Postgres, cómo realizar una serie de consultas, de tal forma que vamos a ir resolviendo algunos elementos que de hecho tenemos en la semana 2 en el campus virtual, y pues vamos a resolver una tarea, bueno, que es en clase, vamos a resolverla en el aula, y el objetivo principal de la resolución de esta actividad es que nosotros vamos a tomar en cuenta de que a la hora de realizar este ejercicio en Postgres, que lo vamos a hacer en clase, ¿sí? Voy a ir preguntando, bueno, no preguntando, sino voy a dejar activando voy a permitir o voy a activar la pantalla para que puedan compartir de tal forma de que, pues, la actividad que ustedes hagan o los ejercicios que vayan haciendo, que se vaya haciendo ahí, porque, bueno, hay unos cuantos ejercicios, pero yo también voy a agregar otros más. Entonces, una vez que, pues, se hagan estos ejercicios, ustedes van a ir compartiendo la solución de uno de esos elementos y esto va a ser tomado en cuenta como participación. Es decir, la participación en clase también va a ser evaluada como parte de las notas de seguimiento, así es que nosotros vamos a ir realizando una serie de ejercicios, yo creo que en la segunda hora, ¿sí? Que voy a ir respondiendo ejercicios para que realicemos en Postgres. Y pues una vez que se les ponga el enunciado, ustedes van a resolver dicho ejercicio y pues les van a tener la potestad de ir compartiendo la pantalla. Y una vez que compartan la pantalla, pues van a mostrarme cómo lo resolvieron. Y pues espero que todos participen porque va a ser evaluada la parte de participación en clases. Y pues yo les daré la posibilidad de que compartan la pantalla y que puedan mostrarnos su solución, ¿sí? Pero bueno, primero vamos a empezar la parte de Data Warehouse y la presentación de almacenes de datos, un poco pues para tomar en cuenta algunos conceptos y pues poder utilizar y empezar la parte esta de la teoría. Bueno, estas primeras clases vamos a empezar bastante teóricas, excepto esta y la siguiente también, que vamos a empezar a hacer ejercicios, pero pues de ahí vamos ya también a tratar de ver cómo realizamos elementos en conjunto, o sobre todo tareas en conjunto en las que ustedes puedan hacer una tarea y pues consultar y hacer una exposición, ¿sí? Vamos a ver cómo nos organizamos. La siguiente clase les indicaré que consulten un tema, y una vez que consulten ese tema en grupo, realicen la presentación y pues utilizando el Zoom puedan compartir la pantalla, puedan defender o realizar la presentación de dicho tema, ¿sí? Eso ya les explicaré la siguiente semana, una vez que organice algún elemento para consulta, es decir, a partir de la semana 4 vamos a hacer este tipo de exposiciones para que ustedes también pues puedan participar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver en la parte de almacenes de datos lo referente a los procesos que van a conformar los almacenes de datos, la explotación de un almacén de datos mediante herramientas OLAP, cómo se le realiza. Este sería la introducción a almacenes de datos, que también era conocido como Data Warehouse. Entonces, los Data Warehouse nos van a permitir
sobre todo la utilización de información o almacenes de datos referentes para poder acumular o tener información relevante de nuestra empresa con la cual podamos realizar en lo posterior análisis y sobre todo toma de decisiones, ¿no? Entonces los almacenes de datos van a dividirse en ciertos elementos también en este capítulo 2 donde vamos a tratar de llegar, yo creería que vamos a llegar hasta las medidas aditivas, semiaditivas y no aditivas y pues vamos a dejar la clasificación de jerarquías para de pronto la siguiente semana. ¿Sí? Vamos a ver la introducción a almacenes de datos. Es importante tener un concepto y sobre todo un almacén de datos o también conocido como data warehouse, pues nos permite tener o nos dice aquí de acuerdo a la definición de Hill y Mon que es una colección de datos orientados al dominio, integrados, no volátiles, y variables en el tiempo, organizados para dar apoyo al proceso de toma de decisiones. Muy importante esta definición, sobre todo que engloba todos los elementos que pues conllevan a pues la creación de un almacén de datos y su definición y su objeto principal, ¿no? Los almacenes de datos deben estar integrados. Importante, las empresas nos dicen que emplean distintos sistemas operacionales o distintos sistemas de base de datos y obviamente cada uno de ellos optimizados para un proceso de negocio. Es decir, yo tengo la posibilidad de que un departamento, hablemos talento humano, tiene su almacén de datos o su información, obviamente tomando en cuenta pues sus reglas de negocio, que sería pues el tratamiento del personal o pues del talento humano, ¿no? Hablemos de un departamento de marketing, en el cual pues estaría la información referente a marketing, ¿no? Tenemos el departamento de, digamos, el departamento de ventas, de contabilidad, y cada uno de ellos pues tienen en sí pues su propio y específico objeto de negocio. Y el objetivo, pues, de todos los almacenes de base de datos o tener un almacén de base de datos es que todos estos sistemas estén integrados en una única base de datos. Y pues este proceso, sobre todo, implica costosas tareas de limpieza, estandarización y derivación de datos. ¿Por qué implica este tipo de elementos a tomar en cuenta? Ya que pues si no hubo un concepto o una conceptualización inicial de cómo crear o de, sobre todo, estandarizar la información de nuestros datos, puede que esto conlleve a tener una costosa tarea, sobre todo de depuración de la información, ¿no? Entonces, algo muy importante es que siempre nuestros sistemas de base de datos estén organizados para soportar procesos del negocio, orientados al dominio. ¿Cuál es el dominio de un sistema? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las unidades organizacionales que éste conlleva? Sobre todo a la hora de definir el mismo, ¿no? Entonces, el almacén de datos nos permite organizar por temas para facilitar el análisis de usuarios finales. Sobre todo, este es uno de los elementos bastante importantes, ¿no? Si ponemos un ejemplo, dice, en el contexto de una entidad bancaria, los datos relacionados con la información financiera de los clientes pueden ser consolidados en un almacén de datos, en un data warehouse, ¿sí? De forma que el análisis sea mucho más fácil de realizar. De pronto, realizar análisis de qué clientes son los que tienen más actividad en sus cuentas, qué clientes pues tienen más saldo capital, qué clientes pues realizan mucho más operaciones, ¿sí? Cuál tiene más depósitos y una serie de elementos bastante interesantes sobre el análisis que podríamos hacer sobre un determinado grupo de clientes. Entonces, es muy importante tomar en cuenta pues, la orientación al dominio. ¿Qué significa otro concepto también que debe tener un almacén de datos? Entonces, habíamos hablado de la integridad, habíamos hablado del dominio y hablamos de otro factor importante que sea variable en el tiempo. Entonces, los sistemas, sobre todo nuestros sistemas de base de datos, tienen una dimensión temporal explícita y esto dice que podría causar poco interés para la aplicación, ya que los sistemas de operaciones almacenan información actual en un determinado tiempo. Entonces, con nosotros podemos tener posibilidades de que pues se pueda realizar o analizar la información de nuestras tendencias y sobre todo elementos con respecto a la variación de tiempo. Entonces, nuestro almacén de datos debe estar ligado a un tipo de dato o a un determinado factor que es el tiempo o intervalo.
Hay veces en los casos que, pues, por lo general, los almacenes de datos, o más bien dicho, las bases de datos, tienden a utilizar lo referente a históricos, ¿no? Y la información actual la dejan, qué sé yo, de un periodo, digamos, de un periodo, en el periodo 2020, la dejan, o supongamos los 5 años, digamos, una periodicidad de 5 años, dejamos como información actual. Y los pasados años atrás, pues se convierten en datos históricos. Cuando yo requiero realizar un análisis en función de varios años, pues tendría que recurrir a estos históricos. Y esto pues debería tratarse de forma distinta cuando pues yo realice estos elementos de análisis de variación que estén ligados sobre todo a un determinado específico punto en nuestro tiempo, ¿no? Ok, entonces es importante que tomemos en cuenta que pues los almacenes de datos conllevan a tener elementos no volátiles y que los sistemas de datos pueden estar en cortos periodos de tiempo, ¿no? Sobre todo pues ligados a lo que son de acuerdo al objetivo e interés de una empresa en un periodo. Estos análisis nos permiten descubrir tendencias de negocio, haciendo comparaciones con existentes en diferentes periodos de tiempo. Entonces, para eso es importante que nuestro almacén de datos pueda ser consultado y no modificado, ¿sí? Ojo, sobre todo, pues, que es por tanto, pues la información debe estar permanente y pues la incorporación de nuestra información nos permite sobre todo tener un ámbito adecuado de nuestra actualización para, sobre todo cuando se realizan actualizaciones sobre estos datos, es importante que pues nuestro almacén de datos cuente o tenga la posibilidad de verificar dicha información en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, es importante, sobre todo, los procesos que conforman a nuestro almacén de datos, ¿sí? Y sobre todo, es importante que se consideren que estos deben ser, intervienen en el desarrollo de un almacén de datos, como son la extracción, la integración y organización y la explotación, ¿sí? Entre estos tres, pues, hablamos de el primero y segundo paso que se refieren sobre todo de cómo, pues, construir nuestra información y el tercero, pues, lo referente a la explotación, que, pues, hablaremos con respecto a, pues, cómo se utiliza la información o cómo el usuario final utiliza dicha información para poder realizar los distintos tipos de elementos de análisis y sobre todo referentes a la creación de reportes o pues inteligencia de negocios, ¿no? Entonces vamos a hablar de la extracción. Dice que la extracción nos permite obtener información de distintas fuentes operacionales y ese es un hecho, ¿no? Cuando yo quiero tener un almacén de datos, de una empresa, yo voy a tener distintas fuentes con respecto a la construcción de mi almacén de datos, ¿no? Puede ser que sean fuentes externas, puede ser que sean fuentes internas, de distintos orígenes de datos. Aquí podríamos hablar que nuestro almacén de datos podría conllevar la consecución de varios motores de base de datos y no solo uno. Y pues el principal problema en esta etapa consiste sobre todo en acceder a la información que se desea almacenar en nuestro almacén de datos. Es decir, sobre todo tratar de sacar de todas las fuentes de información, unirlas y sobre todo tener la posibilidad de que pues tengamos acceso, de que existan los permisos adecuados, de que pueda contar o tener la disponibilidad de acceder a dicha información, ¿no? Y viene la parte de integración y organización. Estos elementos son importantes y sobre todo en esta integración, sobre todo se habla de la integración de formato y la integración semántica y eso es importante, ¿no? Sobre todo cuando nosotros queremos tener una estandarización, cuando queremos tener una uniformidad en nuestros datos. Y la integración de formato nos permite la unificación de tipos de datos, unidades de medida, codificación, es decir, tener una situación normal y sobre todo en entornos en los que cada una de las bases de datos operacionales esté soportada por gestores de diferentes fabricantes. Y esto pues puede causar que la información o la estandarización de distintos tipos de datos pues conlleve a generarnos inconvenientes.
y sobre todo, pues que no necesariamente un dato a la hora de migrar o tratar de obtenerlo no represente lo mismo por los distintos tipos de gestores de base de datos que podemos encontrar. Entonces es importante que exista una integración en el formato sobre todo. La integración semántica nos permite tener sobre todo que la información de distintos sistemas sea usados por diferentes usuarios de la organización y que cada usuario le pueda dar un distinto significado con el mismo nombre, provocando confusión, sobre todo a los analistas y sobre todo porque es fundamental integrar los datos que signifiquen lo mismo. Entonces es importante que sobre todo pues nosotros tomemos en cuenta la posibilidad de realizar este tipo de elementos de la integración semántica, pues con el objetivo de que la información represente para todos los usuarios lo mismo. Vamos a hablar de la explotación y aquí pues viene el usuario final. El usuario final va a ser quien realiza la explotación de la información y este proceso se lo hace mediante herramientas que habíamos visto en la anterior clase, que se habían mencionado por lo menos, ¿no? Pues herramientas que permitan que sobre todo dicha explotación de datos signifique o utilice pues información para un previo análisis, ¿no? Es importante que la calidad del almacén de datos o de nuestro data warehouse pues radique en los procesos anteriores y que pues durante el desarrollo del almacén de datos se consumen y sobre todo se consume mayor cantidad de información y sobre todo mayor cantidad de recursos, ¿no? Una de las herramientas de explotación bastante importantes que habíamos hablado en la anterior clase es sobre todo las herramientas OLAP, ¿sí? Y las herramientas OLAP, que eran Online Analytic Process, nos permitían realizar un proceso analítico en línea, las cuales constituyen sobre todo una herramienta de software que permite a analistas de manera interactiva realizar elementos multidimensionales que representan datos con respecto a tiempo, al tiempo y a bueno, el tiempo es una dimensión o de acuerdo a distintos elementos y distintos puntos de vista. Vamos a ver más adelante cómo nosotros especificamos y sobre todo cómo nosotros vamos a definir los distintos puntos de vista y las dimensiones, ¿no? Entonces, las herramientas OLAP nos van a permitir una perspectiva multidimensional y vamos a ver qué se refiere con esto de multidimensiones, con el objeto de analizar los parámetros y pues los elementos que van a caracterizar nuestros distintos tipos de datos a poder analizar. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de dimensiones, nosotros vamos a hablar, si nosotros hablamos de dimensiones, vamos a explicar conceptos que pues están definidos en distintos ejes, como son los ejes X, el Y y el Z, los cuales nos van a permitir dar un determinado elemento y pues a la hora de verificar o obtener un determinado dato o valor, cada uno de la intersección de nuestros ejes va a representar un valor con el cual pues nosotros vamos a definir y saber qué es lo que significa ese determinado valor. Entonces, en nuestro ámbito multidimensional, un eje representa la actividad y pues las dimensiones podrían ser de acuerdo a las características que yo defino. Por ejemplo, vamos a ver más adelante en donde se define el tiempo, el producto y la región y la intersección de ellos representan las ventas de un producto en una determinada región en un determinado tiempo. Fijémonos en este ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos el producto en una dimensión, en la dimensión, en este caso sería la Y, el mes, ¿sí? Vendría a ser más bien dicho, vendría a ser el tiempo, pues la región vendría a convertirse en el eje Z, y pues cuando nosotros tenemos una intersección de todos estos valores, podemos darnos cuenta que dicha información, pues, dicha información de ese punto de intersección de todos los ejes que nosotros tenemos representa las ventas del mes puede ser de un determinado mes, de una región y de un determinado producto. Puede ser las ventas de las manzanas de la región norte del mes de diciembre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo este elemento me va a permitir tomar en cuenta qué significa una dimensión y nuestros datos deben estar alineados para que nosotros podamos permitir este tipo de análisis, sobre todo
sobre todo a la hora de obtener la información, ¿sí? Es importante para el diseño de los almacenes de datos de que tomemos los siguientes elementos, ¿no? Primero, tomemos en cuenta el modelado multidimensional, sobre todo cuando nosotros vamos a realizar un almacén de datos o la construcción de un data warehouse, que nosotros tomemos en cuenta los distintos tipos de modelos usados para describir la estructura de nuestros datos. Podemos tener varios tipos de modelos a la hora de especificar los modelos conceptuales. Aquí hablando en forma general, cuando ustedes realizan un modelo conceptual de base de datos, ¿qué información tenemos? ¿Alguien me puede decir qué información tenemos en los modelos conceptuales? Puede ser por el chat, por favor. Por favor, ¿qué tenemos en el modelo conceptual? Recuerden que la participación en clases va a ser evaluada. Las relaciones que hay entre tablas, las entidades, dice, ¿no? Los atributos, las relaciones. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta dichos modelos, ¿sí? A la hora de nosotros realizar este tipo de elementos o modelado multidimensional. Sí, entonces un modelo conceptual nos permite identificar las relaciones de más alto nivel, importante, ¿no? Y pues de las diferentes tablas, en este caso, o entidades, y pues nos permite incluir las entidades importantes y las relaciones que existen entre ellas. Otro modelo es el modelo lógico. ¿Qué podríamos tener en el modelo lógico? Sí, exacto. Bueno, aquí realmente pues nosotros tenemos a mayor detalle lo referente a los objetos del negocio, sobre todo los requerimientos de la información, es importante tomar en cuenta y pues es una especificación más detallada de lo que tenemos en nuestro modelo conceptual. Sí, es importante tomar en cuenta esto. Y pues, ¿qué tenemos en un modelo físico? En un modelo físico. Pues aquí van a estar, de hecho, especificados todas las tablas, claves primarias, claves foráneas. Aquí sí van a estar las claves foráneas o claves externas que nosotros tenemos en nuestra base de datos y pues nos permite tener ya pues en sí cómo pues nosotros tenemos o cómo estaría ya pues estructurado en nuestra base de datos como tal, ¿no? Es como vamos a tener las tablas, de hecho, en nuestro motor de base de datos. Entonces, estos modelos nos van a permitir, sobre todo, tener una idea de cómo tener los distintos tipos de elementos a tomar en cuenta a la hora de crear un almacén de datos, de igual forma como creamos una base de datos, ¿no? Entonces es importante que tengamos un ambiente de datos y en dicho modelo conceptual las ideas se representen en diagramas, entidad de relación, diagramas UML y pues del diagrama conceptual puede ser transformado al modelo relacional, modelo de red, modelo lógico y por último implementado en el sistema de base de datos el que va a estar implementado en sí, pues es nuestro modelo físico, ¿no? Eso pues que nos quede bastante claro. Entonces, importante la realización de estos modelos, ¿no? ¿Qué es lo que hace OLAP? OLAP nos permite el modelado multidimensional, el nivel conceptual, un nivel lógico, utilizando el nivel conceptual mediante el modelado multidimensional, el nivel lógico mediante un modelado dependiente de la tecnología que utilicemos, ya sea MOLAB, ROLAB, que habíamos visto en la anterior
en los anteriores elementos, Rollup sobre todo para bases de datos relacionales, ¿sí? Y a un nivel físico, un modelado dependiente de los gestores que soportan la implementación. Entonces, muy importante, sobre todo, esto a tomar en cuenta en el modelado multidimensional, ¿sí? Dicho modelado se basa en la dualidad de hechos y dimensiones. Nosotros vamos a tener dimensiones y hechos. Como habíamos visto en el gráfico, donde teníamos nosotros las dimensiones que representaban los ejes de X, Y, Z, y pues cada una de las dimensiones, una era el producto, otra era el tiempo, otra era la región, ¿sí? Entonces, cada una de estas se denominan dimensiones. Y el hecho, en cambio, vendría a ser nuestras ventas, ¿sí? Un hecho, entonces, representa la actividad para el objeto de análisis, es decir, donde vamos a obtener los datos que vamos a analizar, y las dimensiones nos permiten determinar o mostrar los puntos de vista para estudio. Es decir, yo podría, en base a las dimensiones, definir de acuerdo a qué dimensión, pues obtener un hecho u obtener un valor de hecho para que me permita realizar un análisis, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta cómo relacionar tanto las dimensiones como el hecho, ¿sí? Y para eso tenemos este elemento que es un modelo estrella, en el cual en las dimensiones son cada una de las puntas de estas tres, el producto, el tiempo y la localización, y el hecho está en la parte central y es algo importante que pues el tiempo, entre cada una, entre el tiempo, las ventas, existe una relación, entre localización y ventas existe una relación, y entre producto y ventas existe una relación. Y todos, obviamente, conllevan a tener un elemento en común, que en este caso son las ventas, el que permite relacionar todas estas dimensiones. Los hechos, entonces, en un modelado multidimensional, tienen un conjunto de medidas y es importante la tabla de hechos y usualmente nos permite tener elementos o valores numéricos, ¿sí? Por ejemplo, las medidas para las ventas pueden ser el total de las ventas, el número de clientes, el nivel intermedio y una serie de elementos más. Tenemos valores numéricos. ¿Por qué son valores numéricos? Porque para el objeto de análisis nosotros utilizamos funciones o utilizamos la agregación. Recordemos un poco la agregación cuando hacíamos el group by, el agrupamiento o agregación también denominada, las cuales me van a permitir realizar agregación de forma dinámica a la hora de realizar este tipo de elementos. Entonces, por eso es importante que nosotros utilicemos este tipo de ayudas, sobre todo a la hora de realizar o pues sobre todo a la hora de crear los hechos y las dimensiones. Las dimensiones entonces dice que están formadas por atributos, ¿sí? Entonces, una vez que se formen por atributos, nosotros vamos a tener la posibilidad de utilizarlas, ¿sí? Con el siguiente elemento, ¿no? Las dimensiones se organizan por atributos jerárquicos, ¿sí? Aquí podemos ver la jerarquía. Hablemos de la dimensión de tiempo. La dimensión de tiempo tiene una jerarquía de año, mes, semana, en donde podemos ver que la jerarquía que tiene mayor, digamos, cobertura es del año, ¿no? El año contiene a meses y el mes contiene a semanas, ¿sí? Podemos darnos cuenta que cuando vemos este tipo de jerarquía, nosotros podemos tomar en cuenta en base a elementos como estos. Veamos de la jerarquía de la dimensión localización. ¿Cuál sería la más grande? ¿O cuál sería la que más nos permite o la que contiene a todas? ¿Alguien me puede decir? Tenemos tienda, ciudad, estado, región. ¿Cuál sería la que contiene a todas? La de más alta jerarquía. Correcto. Región. Muy bien. Y si hablamos de producto. Y si hablamos de producto. Categoría, ¿sí? Entonces es importante cómo queda claro, cómo deberíamos a la hora de nosotros realizar todo este tipo de elementos que son
las tablas de dimensiones, cómo jerarquizar. Las tablas de hechos van a tener valores numéricos que a la vez nos van a permitir realizar el análisis, ¿no? El total de ventas, el número de clientes, ¿sí? Sobre todo, estos valores nosotros, cuando vamos a construir un almacén de datos, deberíamos tomar en cuenta, y también importante, las jerarquías con respecto a cada una de las dimensiones. ¿Sí? Entonces, las jerarquías entre atributos implican una organización de datos dentro de la información formando niveles, lo que habíamos dicho. ¿Cuál es la jerarquía? Es la que me permite tener el mayor nivel, y pues representa un nivel de detalle, y cada nivel me permite consultar o sobre todo establecer elementos de agregación que nos van a permitir tener un grado de detalle con respecto a los datos o valores que nosotros tenemos en nuestras tablas de dimensiones, ¿sí? Si hablemos, aquí veamos este ejemplo. Aquí podemos ver en este ejemplo, tenemos el total de ventas para cada tienda. El nivel de detalle de este informe está determinado por el atributo mes, en donde por cada mes, en la dimensión tiempo, y por cada tienda podemos ver elementos como podríamos obtener los valores o el total de una determinada tienda en un mes, o el total de todas las tiendas, ¿sí? En todos los meses, ¿no? Entonces, fijémonos el nivel de detalle y cómo pues la información debería, sobre todo al usuario, proporcionar este tipo de elementos que nos permita tener la posibilidad de realizar análisis de forma correcta, ¿sí? Entonces, es importante que se tome en cuenta esto cuando realicemos o utilicemos este tipo de información con respecto a las jerarquías, ¿no? Vamos a ver otra jerarquía. Aquí vamos a tener el total de ventas para cada ciudad. Entonces aquí podemos ver el total de ventas para cada ciudad en nuestra dimensión. ¿Cuál sería? La localización, ¿sí? Y pues la jerarquía tendríamos la localización por tiendas, ¿sí? Por tiendas y por ciudad. Fijémonos cómo esto nos permite tener niveles, sobre todo información bastante útil a la hora de realizar análisis, ¿no? Entonces, eso es lo que deben cumplir nuestros elementos con respecto a la jerarquía que tenemos en las tablas de dimensión. Y algo importante, sobre todo cuando nosotros realicemos jerarquías, es la relación que existe entre cada uno de los atributos, entre tienda y ciudad, ¿sí? Entre tienda y ciudad hay, es de muchos a uno. Una ciudad puede tener muchas tiendas, ¿sí? No puede ser de muchos a muchos, ¿sí? No puedo tener varias tiendas. Una ciudad puede tener varias tiendas, pero no puede ser de muchos a muchos las relaciones. Por eso es importante que nosotros establezcamos de forma correcta a la hora de definir nuestro almacén de datos, de que cumpla con esto, de que la tienda, más bien dicho, la dimensión, dentro de la dimensión, el que más alta jerarquía tiene va de uno, al siguiente va a muchos. Y así de esa forma vamos a establecer los niveles que nosotros podemos tomar en cuenta. ¿Sí? Muy importante entonces también tomar en cuenta esto. Y vamos a ver más adelante ciertos elementos. Se denominan medidas aditivas, semiaditivas y no aditivas a los siguientes elementos. Veamos, aquí hay una pregunta. Bueno, que trate de conectarse, ¿sí? Yo no he bloqueado todavía la conferencia, y pues si es que no se conecta, ya la voy a bloquear y no va a poder ingresar, ¿sí? Entonces, por favor, que se conecte. Y si no, pues trate de intentar conectarse después. Bueno, vamos a ver las medidas aditivas, semiaditivas y no aditivas. ¿Qué son? Podemos tener este elemento, ¿no? Los datos en una consulta se obtienen al agregar una medida sobre niveles de jerarquías, es decir, poder hacer una función de suma, poder hacer una función de promedio, y pues estas funciones nos permiten arrojar una función de agregación semánticamente incorrecta. Esto puede ser cuando nosotros no determinamos de forma correcta las distintas dimensiones. Sí, por eso es importante que cuando nosotros vamos a crear las tablas de hechos, o cuando creamos la información entre las tablas de hechos y las tablas de dimensiones, nosotros creemos información que nos permita almacenar de una forma correcta. Entre las tablas de hechos y las dimensiones debería haber una relación de uno a muchos. Es decir, yo podría tener una dimensión y muchas tablas de hechos o muchos valores de ventas, por ejemplo.
Entonces tenemos los siguientes elementos. Por ejemplo, para este elemento o estas dimensiones podemos tener la cantidad, nos permite representar el número de unidades de un producto vendidas en una tienda en una semana determinada. El número de clientes dice que representa el número de clientes de distintos que han comprado un producto en una tienda en una determinada semana. Fíjense que estamos hablando de ciertos elementos. El inventario dice que representa la existencia de artículos o productos, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos nosotros representar la información en nuestras tablas, ¿sí? Esto pues sería la parte de nosotros realizar de forma adecuada nuestros informes, ¿no? Cuando tenemos la información, pues, que pues está cumpliendo todo ese tipo de características y elementos que habíamos revisado previamente. Entonces, fijémonos en esto. Dice que este ejemplo, el valor de una medida de cantidad representa la cantidad de artículos vendidos de un producto en una semana y en una tienda. De esta forma que durante una semana la tienda vendió 15 unidades, por ejemplo. La tienda 1 vendió 15 unidades, ¿sí? Del producto 1. Ojo, estamos teniendo aquí el producto 1 en la semana 1 vendió 15 unidades, ¿sí? Dice, el valor que se muestra en las celdas totales se obtuvo de realizar la función suma, es una función de agregación, sobre las dimensiones tiempo, localización y producto. Aquí tenemos los totales, ¿no? Los totales, ya sea en forma vertical o en forma horizontal, ¿sí? Y podemos observar que el valor que tienen estas celdas es semánticamente incorrecto. ¿Por qué es correcto? Porque pues está agrupando de forma adecuada y de acuerdo a cada una de las dimensiones de forma lógica la información, ¿sí? Podemos tener el total por semana de un producto y podemos tener el total de un producto por tienda, ¿sí? Es bastante intuitivo este tipo de formas de cómo representar la información. Entonces, una medida aditiva se define como una medida que al aplicar una función agregada sobre todas las jerarquías de dimensiones siempre mostrará valores correctos. Vamos a tener también elementos semiaditivos y pues pueden generarnos valores o medidas semánticamente incorrectas. Estas medidas son llamadas semiaditivas y aquí hay un ejemplo bastante claro. Dice, el número de clientes es una medida semiaditiva, ya que al realizar la función de agregación sum sobre la dimensión producto arroja valores incorrectos. ¿Por qué creen que arroje valores incorrectos? Porque un cliente puede comprar varios productos, pero si nosotros realizamos una agregación sobre producto, ¿sí? Puede que no tengamos un valor en sí específico correcto de un determinado producto o del número de clientes, ¿no? Porque cada producto pudo haber sido comprado por varios clientes, pero si yo quisiera saber el total de clientes, pues no podría tener un valor basado en este tipo de información. Entonces, por eso es que el producto arroja valores incorrectos y este puede presentar razones semánticamente o bien dejar que el tipo de jerarquía sobre el cual se realiza la función esté incorrecto. Vamos a ver este tipo de elementos, ¿sí? Vamos a ver esto. Si aquí estamos buscando el total de clientes, ¿sí? Aquí estamos sacando por producto, estamos sacando la información de forma incorrecta. ¿Alguien me puede decir por qué es incorrecto? De acuerdo al anterior visto. Si quisiera determinar el total de clientes, ¿sí? El total de clientes por una tienda, ¿está correcto este valor que tengo aquí, este 105 de la tienda 1? Ya, es importante. Entonces, sí, lo que dice el compañero también, no se termina no porque cada tienda, dice, no porque es el valor de los productos vendidos, más no cuántos clientes ingresaron. Correcto, ¿no? Sí, es importante tomar en cuenta esto. Un cliente puede haber comprado 105 productos vendidos y pues no representa el número total de clientes. Entonces, es importante a la hora de nosotros utilizar este tipo de elementos o realizar este tipo de correcciones, es tomar en cuenta cuándo podemos tener un total de productos, un total el producto por semana o el conteo, ¿no?
porque pues nosotros necesitamos establecer de forma correcta o pues que la información nos pueda dar valores correctos. Entonces, es importante que pues cumplan con este tipo de elementos y la clasificación de medidas como aditivas y no aditivas y semiaditivas nos permita tener aspectos semánticos, es decir, sobre todo que tengan concordancia, que tengan sentido a la hora de poder expresar nuestros valores, ¿sí? Porque eso a su vez, si es que nosotros no hacemos de forma correcta las dimensiones o no creamos de forma adecuada nuestros elementos de dimensión para análisis, podemos generar este tipo de errores que sobre todo no nos van a permitir tener valores de análisis a la hora de realizar sobre todo el usuario final un análisis correcto. Exacto, lo que nos dice el compañero y el mismo cliente, la compañera, y el mismo cliente puede haber regresado a comprar más del mismo producto, ¿sí? Vamos a ver cómo clasificar las jerarquías, muy importante sobre esto, ¿no? Para clasificar las jerarquías es importante tomar, sobre todo para el modelo multidimensional, ¿sí? Usadas sobre todo con el proceso de agregación que se puede realizar, elementos como el roll-up y el drill down, que pues de hecho lo habíamos revisado un poco cuando nosotros revisamos la parte de análisis o cuando revisamos la parte de conceptos de roll-up y moll-up. Entonces aquí nos dice ciertos elementos, ¿no? Tenemos condición de disyunción, de completitud y cobertura. Y dice que estas condiciones nos permiten determinar cuando una medida es aditiva o no sobre una determinada jerarquía, ¿sí? Y aquí podemos darnos casos de estos elementos. Dice, tenemos este ejemplo, de un esquema de un hospital. Dice, los hechos representan el total de cobros realizados por pacientes, las dimensiones del tiempo de diagnóstico bajo las cuales se pueden realizar análisis de cobros, ¿no? Dice, de tal forma que es posible realizar informes que involucren el total de cobros por año y diagnósticos, o bien el total de cobros por año y por familia de diagnóstico, ¿no? Entonces es importante, tenemos dos dimensiones en las cuales tenemos la dimensión de tiempo y la dimensión de diagnóstico. En la dimensión de diagnóstico tenemos el grupo, en este caso tenemos la familia de diagnóstico y el diagnóstico como tal, y en el tiempo tenemos el año y el mes. En la tabla de hechos tenemos los pacientes cobros y un total de cobros, ¿sí? Tenemos la condición de disyunción. Esta condición nos permite exigir que la relación entre los dos atributos sea jerárquicamente de uno a muchos. Ojo, de uno a muchos. Con esto, pues exigimos que la información esté de forma adecuada, es decir, un diagnóstico esté atado, un diagnóstico A esté atado a la familia 1, puede ser un diagnóstico B a la familia 1 también, ¿sí? Es decir, podemos tener, en este caso, un diagnóstico para varias familias, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver que pues el diagnóstico A está realizado en el 2001, ¿sí? Se realizaron varios diagnósticos para el 2001. Se realizaron para el diagnóstico A en el año 2001, se realizaron 1000 diagnósticos y para en total de todos los años 3500 diagnósticos, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros garantizamos que la información del diagnóstico A, pues tenga aquí, tenemos para dos familias, para la 1 y la 3, el diagnóstico B para la 1 y la 2, el diagnóstico C para la 2 y la 3. Nos podemos dar cuenta que la relación entre diagnóstico y familia, pues viene tomada en cuenta con una relación de uno a muchos. La condición de disyunción nos permite determinar que el informe y el total de cobros por familia de diagnóstico y por año es semánticamente incorrecto. Vamos a ver por qué. Dice, esto se debe a que los diagnósticos están distribuidos en subconjuntos y no disjuntos. Ojo. Y esta condición a nivel es a nivel de instancia y se observa que el diagnóstico pertenece a más de una familia, ¿no? Y pues este diagnóstico establecido una relación de muchos a muchos. Es decir, aquí pues si tratamos de hacer un tipo de elementos como estos, en donde pues le ponemos como un elemento, un informe por familia, pues no vamos a tener un total adecuado, ¿sí?
o un valor adecuado. Entonces, al realizar un roll-up de diagnóstico de la familia, se obtiene que el resultado es semánticamente incorrecto porque pues estamos incumpliendo con esta relación de uno a muchos. ¿Sí? Y sobre todo también otro elemento importante es la condición de disyunción. Bueno, todo este tipo de elementos lo vamos a revisar. Bueno, primero vamos a hacer el día de hoy, una vez que acabemos de revisar esto, un recorderis de la parte de base de datos 2, un poco acordándonos de los inner joins, un poco acordándonos de la parte esta de funciones de grupo o agregación. Y pues en las siguientes semanas que vienen vamos a ir a empezar a aplicar todos estos conceptos para realizar un data warehouse y crear elementos como data warehouse, ¿sí? Entonces, la condición de disyunción dice que debido a estos resultados incorrectos y el modelado multidimensional, pues crea que los atributos tengamos o existan atributos de la jerarquía que no cumplan sobre todo lo indicado por el usuario y tenemos resultados incorrectos. Entonces, es importante que los dos atributos relacionados jerárquicamente sean de uno a muchos. Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Acá tenemos otro elemento, un esquema multidimensional para accidentes, para los accidentes, un ejemplo que tenemos aquí, en donde el número de accidentes puede consultarse a través de las dimensiones de tiempo y localización, ¿no? Localización y tiempo en la parte de arriba, el número de accidentes, ¿no? Aquí podemos ver cuando realizamos un elemento, una condición de completitud, que pues nosotros podemos sacar un informe que nos represente el número de accidentes por año que ocurrieron en distintas ciudades. Y así durante el 2001 en otra ciudad, y pues, por ejemplo, dice en la ciudad de Culiacán que existieron 1.500 accidentes, y ese valor nos muestra el total que se obtuvo para realizar una función, sobre todo para la ciudad de suma, ¿no? Y una función para el total en forma vertical para el total del año, en la que podemos ver que tenemos un total de 5.900, ¿no? Sí, para distintos elementos, ¿no? En este caso tenemos el 5.900. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Entonces, sobre todo a la hora de utilizar este tipo de elementos en donde nosotros podemos tener, sobre todo, la jerarquía de forma utilizada de forma correcta, ¿sí? Entonces, a la hora de nosotros utilizar este tipo de elementos y sobre todo a la hora de utilizar este tipo de jerarquías o este tipo de relaciones, vamos a poder tener la posibilidad de establecer ciertos elementos que nos van a permitir, sobre todo, realizar la generación de nuestros almacenes de datos de forma correcta. Sí, bueno, vamos a ir a la siguiente clase, vamos a continuar con esta parte de aquí y pues a la mitad de la clase de la siguiente vamos a hacer un ejemplo de cómo pues crear de pronto almacenes de datos pequeños tomando en cuenta estos conceptos, tomando en cuenta los conceptos de jerarquía, tomando los conceptos en cuenta de completitud, todos esos conceptos que hemos visto, vamos a tratar de hacer la siguiente semana un ejemplo como esto, ¿sí? Bueno, el día de hoy, entonces vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Vamos a quedar hasta ahí y vamos a realizar unos ejercicios, sobre todo en el campus virtual. Voy a compartirles el campus virtual y vamos a ver cómo ingresar a la tarea. Tenemos un ejercicio que dice Postgres y vamos a ver cómo utilizar de hecho el Postgres. No sé si es que instalaron Postgres. ¿Alguien que no haya instalado Postgres, por favor, que me indique? ¿Todos instalaron Postgres? ¿Sí? Bueno, si podemos, mientras vayamos haciendo el ejercicio, pues instalen Postgres, ¿sí? Si no sé, pero no se abre. De pronto tengamos que reinstalar en el caso ese. No sé qué versión de Postgres instalaste, Kerly. Bueno, yo tengo una versión, no es la versión 12, es la penúltima, es la versión que tengo es la 11, me parece, o la 10, la 11,
¿sí? Pero si tienen la 10 no importa, cualquier versión, ¿sí? No importa cualquier versión. De la versión 10 a la 11, la 10 me parece que tiene un ambiente de ventanas Windows y la versión 11 en cambio tiene ya un ambiente web, pero de ahí es muy similar. Lo importante es que pues nosotros vayamos utilizando. Sobre todo algo importante, Postgres no tiene la posibilidad de lo que teníamos en SQL Server, ¿no? No tenemos el, para poder ver el diagrama, no tenemos la posibilidad de utilizar de pronto IntelliSense, pero para eso les había dicho que descarguen este programa, el de Beaver, que estaba en la semana, no sé si estaba en la semana 1 o en la pestaña de inicio, pero bueno, también sirve, es muy útil, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo utilizarlo, sobre todo quienes no tengan, pues quienes no hayan instalado, pues vamos por ahora, pues a que lo hagan con SQL Server, ¿sí? Quienes no hayan hecho, ¿sí? Pero de preferencia vamos a utilizar Postgres con el objetivo de irnos ambientando, ya que vamos a utilizar no solo un motor de base de datos aquí, sino vamos a utilizar varios motores de base de datos. Y lo importante es que, pues, sepamos cómo utilizarlos y sepamos qué elementos tenemos para poder un poco diferenciar y tomar en cuenta a la hora de realizar consultas y sobre todo cuando empecemos ya a hacer la parte de procesos de TL, ¿no? Bueno, vamos a ver este elemento que tenemos aquí, este ejercicio. Aquí tenemos una base que dice Postgres, la cual la vamos a descargar. Sí, yo le voy a abrir aquí esta base. Esta base la voy a abrir con el Notepad, ¿sí? Ya la abrí con el Notepad. Voy a pasarme al Notepad para poder visualizar. Y aquí tenemos la tabla o la creación de tablas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? En primera instancia vamos a crear estas tablas, pero antes de crear voy a ir al Postgres que tengo yo en el computador, que tengo instalado. Y aquí vamos a crear una base de datos y vamos a crear una base de datos que diga, vamos a poner clase paralelo a clase y le voy a poner paralelo B, perdón. ¿Sí? Solo le doy un clic aquí, si es que tengo esta interfaz o la interfaz Windows, solo le damos botón derecho, ¿sí? Ponemos crear y pues nos va a aparecer un cuadro de diálogo en el cual creamos nuestra base de datos. Bastante simple, no es compleja la creación de una base de datos, ¿sí? Lo importante es que pues nosotros podamos crearle nuestra base de datos, ¿no? Entonces le creamos, vamos a esperar un momento y ya debería aparecernos dicha base de datos en la parte izquierda en donde tenemos, ¿sí? En donde tenemos la base de datos. Para poder usarla, le damos doble clic a dicha base de datos y pues ya en este momento ya podemos usar la base de datos, ¿no? Un poco pues la estructura de cómo utilizar aquí Postgres no es tan similar como era el SQL. Hay ciertas cosas que tomar en cuenta, sobre todo la distribución de los elementos o objetos, ¿sí? Fijémonos que aquí tenemos lo referente a cast, tenemos catálogos, donde tenemos distintos catálogos de datos y estándares para usar en nuestra base de datos de Postgres. Los catálogos, sobre todo, son elementos en donde vamos a tener la definición de distintos tipos de elementos como los dominios, las tablas foráneas, ¿sí? Las tablas que yo he creado, bueno, vendría a ser como el catálogo Postgres vendría a ser como nuestros elementos del sistema en SQL Server, ¿no? Aquí también vamos a tener, por ejemplo, los triggers, es que yo tengo triggers creados,
extensiones en el caso de que tenga extensiones para poder utilizar más, poderme conectar a otro motor de base de datos, los lenguajes que soportaría este motor de base o esta base de datos, en este caso está el SQL, el PostgreSQL. Y aquí viene lo referente a los esquemas. En los esquemas nosotros vamos a tener las tablas. Por defecto vamos a tener un esquema público. Dicho esquema va a ser en el cual va a estar la información de nuestras tablas. En este caso aquí tenemos las tablas. Si le doy un clic en Tables, vemos que no tenemos ninguna tabla creada y por eso nos aparece no nos aparece ninguna tabla, ¿no? También es importante, y si yo selecciono este objeto, voy a seleccionar el objeto de clase que tengo seleccionado. Si le doy un clic en SQL, en esta parte de aquí, tengo la posibilidad de ver cuál sería el código SQL para poder crear dicha base de datos, ¿no? ¿Sí? También tenemos otro elemento, como podemos ver un dashboard, aquí donde estaría, esto es bastante interesante y me parece bastante útil, sobre todo el uso de las transacciones, commit, rollbacks, que podemos tener para poder monitorear nuestra base de datos, me parece muy interesante. Las propiedades, en donde podemos ver sobre todo la parte de seguridad, privilegios y sobre todo la codificación que estoy utilizando, el encoding, este es el UTF-8, es una codificación estandarizada. Y pues estadísticas también, en donde puede darme información sobre todo de cuántos procesos tengo o cuántos bloques se han leído. Sobre todo este es bastante interesante, el que dice log conflicts, que serían los conflictos de bloqueo. ¿Sí? Es un poco mucho más, me parece esta parte bastante interesante y mucho más sencillo acceder, sobre todo en SQL Server sí hay, pero tengo que levantar algunas herramientas para poder hacer esto, ¿no? Las dependencias, es que tengo elementos dependientes u objetos dependientes de esta base y pues quienes, bueno, más bien dicho, dependencias de las cuales depende esta base y los dependents, que serían otras bases u otros elementos que dependen de esta. ¿Sí? Bueno, una vez seleccionada esta base en la parte de aquí, nos vamos a Tools y le doy un clic donde dice Query Tool. O puede ser también dando un clic con el botón derecho y aquí tengo la opción que dice Query Tool. ¿Sí? Cualquiera de las dos pues me lleva al mismo lugar en donde vamos a tener una ventana que nos va a permitir ejecutar código SQL. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar, ¿sí?, este create table empleado. Lo voy a copiar. Me voy a ir al Postgres, voy a pegar, control V. ¿Sí? Y aquí tengo la ejecución, y aquí tengo sobre todo el código SQL de la creación de esta tabla. Solo copié la tabla empleado, ¿no? ¿Cómo ejecuto? En la parte de aquí tengo la posibilidad, como el SQL Server, seleccionar y ejecutar, o pues si no selecciono, pues ejecutaría todo lo que esté en esta ventana, ¿no? Nos aparece, al ejecutar, nos dice que fue la tabla creada exitosamente. Si no, verifiquemos aquí en las tables, le pongo refresh y aquí ya debe aparecer la tabla empleada. ¿Sí? Tengo también la posibilidad de ejecutar o ver la opción de un query history, muy importante. Esto me parece también bastante interesante, en donde tengo una especie de el log de lo que se ha ido ejecutando y obviamente los resultados que tuvo cada uno de estos, si es que queremos ver, muy interesante, ¿no? Bueno, entonces aquí ejecuté la tabla empleado. Voy a borrar aquí, esto de aquí, y voy a ejecutar o voy a seleccionar, voy a copiar el query que tengo de departamento. ¿Ya? Entonces tengo departamento y también voy a ejecutar. ¿Sí? Entonces ya tengo departamento y tengo empleado. Estamos. Empleado y departamento. ¿Sí? Si veo, aquí puedo ver, fíjense, en el query history, me pareció esto muy interesante en esta versión. En las versiones nuevas me parece que hay cosas también bastante interesantes, pero bueno,
Sobre todo esto es importante que tengamos creadas las dos tablas. Una vez que creemos las dos tablas, vamos a utilizar sobre todo a crear las restricciones para dichas tablas, ¿sí? Tengo una tabla de departamento y una de empleado. Si nos ponemos un poco, pues, a analizar cuál sería la relación que existiría entre departamento y empleado. ¿Alguien me puede decir? Puede ser de uno a muchos, de muchos a muchos, pero quiero que me indiquen cuál sería y de cuál a cuál tendríamos la cardinalidad. ¿Cuál sería la cardinalidad para departamento y empleado? De uno a muchos, ¿de cuál a cuál, Francisco? De departamento a empleado. Un departamento tiene varios empleados, ¿no? Correcto. Muy de acuerdo, Junior. ¿Sí? Un departamento tiene varios empleados. Entonces vamos a crear esa restricción de integridad, ¿ya? De igual forma como creaba en el SQL Server, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago? Voy a primero empezar creando la clave primaria para la tabla de departamento. Entonces pongo alter, table, departamento, add. ¿Y qué vendría después de add? ¿Qué vendría después de add? Constraint. ¿Sí? Add constraint. Y ponemos el nombre de la restricción. PK departamento. ¿Ya? Correcto. ¿Y qué más viene después de esto? Solo puse el nombre para la restricción. Clave primaria. Primary key. Y vendría el campo que va a ser primary key. En este caso sería, si es departamento, le vamos a poner a la columna numdep. Numdep. Listo. Ejecutamos. Sí, no hubo ningún error. Si vamos a actualizar, hacemos un refresh de la tabla, podemos darnos cuenta que ya tenemos una constraint que se llama PK departamento. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer las restricciones para la tabla empleado. Alter table empleado add constraint PK, digamos, empleado, digo, primary key, y voy a poner una primary key para empleado, ¿no? Es importante tomar en cuenta. Entonces, para empleado, primero voy a crear la primary key. Y voy a ponerle new emp, número de empleado, ¿ya? ¿Qué más faltaría agregar para empleado?
clave foránea. ¿Cómo agrego la clave foránea? Primero, siempre es importante. Hasta aquí tengo mi clave primaria. Si quiero poner la clave foránea, no, FK solo podría ser es un nombre que voy a poner. Pero ¿cómo agrego la clave foránea? Recordemos SQL Server. Como constraint, ¿no es cierto? Constraint, pongo un nombre primero. Constraint. Por estándar había dicho que FK, ¿sí? Sería empleado, departamento, es un nombre nada más. ¿Y qué viene a continuación de eso? Add constraint, dice el compañero. Add constraint, pongo, ¿sí? Ok, ¿qué más? Exacto, ahí sí viene el foreign key. Foreign key, el nombre de la columna local, en este caso sería dev, ¿sí? Este campo que dice depth, references, o reference, el nombre de la tabla, y en este caso el nombre del campo que sería el numDev. ¿Ya? Ejecutemos. A ver si ejecuta. ¿Va a funcionar o no? ¿Alguien que me dice? ¿Sí? Funcionó correctamente. ¿Ya? Una vez que entonces nosotros ejecutamos, vamos a darnos cuenta que ya tenemos, si actualizo empleado, le hago un refresh a empleado, ya tengo aquí mis constraints en donde tengo la clave foránea y la clave primaria. ¿Por qué es importante poner una clave foránea entre estas dos tablas? ¿Por qué es importante poner una clave foránea? Por la relación, para permitir la relación de uno a muchos. No. A ver, o sea, de hecho creo una relación, pero lo que me permite esta relación es establecer integridad referencial. Es decir, integridad referencial entre departamento y empleado, de tal forma que si yo quiero poner un nuevo empleado, este empleado debe pertenecer a un departamento que exista. Esto se determina mediante la integridad referencial, ¿sí? Es decir, yo no puedo poner a un empleado de un departamento que no exista, ¿sí? Con eso estoy teniendo lo referente a integridad, ¿sí? Sobre todo la integridad, es parte de la integridad. Habíamos visto en el anterior semestre varios elementos de integridad, como lo eran la integridad referencial, ¿sí? Bueno, teníamos la integridad de entidad, la integridad de dominio, ¿sí? En donde podíamos decir la integridad de entidad se refería a la clave primaria y a las filas, la integridad de dominio se refería a las columnas, ¿sí? Y la integridad referencial que era pues lo que cubría las relaciones entre tablas y la referencia que tenía. Entonces, si yo quisiera ingresar un empleado y al tratar de ingresar un empleado, al insertar, pues debería tomar en cuenta que dicho empleado pertenezca a un departamento que existe. ¿Sí? Eso es importante.
Por eso creo referencias, por eso creo relaciones entre tablas para establecer integridad, para que mis datos estén correctos. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a proseguir y para eso vamos a realizar la inserción. Para la inserción aquí me doy cuenta que yo tengo primero los empleados. ¿Puedo insertar primero los empleados? La pregunta. No, correctamente. Muy bien. Primero debo insertar los departamentos. Pero aquí tengo un pequeño error, ¿sí? Porque no es, perdón, voy a borrar esto, porque no es departamentos, sino la tabla se llama departamento, ¿sí? Ojo, no es departamento, sino departamento. No es departamentos, es departamento, ¿sí? Aquí puedo insertar, selecciono, puedo ejecutar, ¿sí? Y tengo insertados mis datos. Es decir, que si yo hago un select asterisco from departamento, ya tengo la información de los departamentos, ¿sí? Aquí puedo tener la información de los departamentos, ¿correcto? ¿Sí? Muy importante esto cuando realicemos, pues, la información o la inserción de tablas que tienen información, sobre todo, eh, relacionada. Vamos ahora sí a insertar los empleados. Bueno, esto de set day style en caso de que quisiera o no soportara el formato que tenemos de fecha, debemos poner este set day style to European en el caso de que no me permitiera, ¿no? Vamos a ver si nos permite, y si nos permite, si no le ponemos utilizando el set day style European, ¿no? Voy a copiar, voy a pegar, y pues aquí, antes de insertar, voy a poner empleado, porque no es de empleados. Inserto y veamos si se insertó de forma correcta. Sí, de tal forma que ahora sí, pues yo tenga información de empleado. Sí, correcto. Tengo empleado y tengo departamento. Es decir, ya están pobladas las tablas, tienen sus distintos tipos de relaciones. Las relaciones, me refiero a las relaciones de integridad referencial. Y pues aquí hay algo bastante interesante también en Postgres. Si yo doy botón derecho sobre departamento, ¿sí? Y pongo scripts, no, a ver, déjenme ver, en las propiedades, ¿sí? Si hago propiedades sobre esto, ¿sí? Me aparece en las propiedades la opción SQL, en donde, no me apareció. Déjenme ver aquí, creo que es aquí dándole aquí un clic SQL. Sí, perdón, más rápido aquí. Selecciono el objeto, le doy un clic en SQL y podemos ver que me aparece el script para la creación de la tabla de departamento. Si le doy un clic en empleado, me aparece el script para la creación de empleado con las restricciones que nosotros creamos de forma correcta. ¿Sí? Como no pusimos un update en cascada o un delete en cascada, nos aparece el no action, ¿no? Esto habíamos visto también en integridad referencial en cascada cuando vimos la clase, cuando creamos integridad referencial en cascada. Entonces, todo esto es bastante similar a lo que nosotros tenemos en SQL. Algo en SQL Server, ¿no? Algo importante también es que acá nos aparece la opción de poner un propietario, un owner, ¿no? ¿Quién es el propietario? ¿Quién tiene permisos para poder modificar, eh, la base de datos o la tabla, ¿no? Bueno, si quiero regresar y estoy en este ambiente, le doy un clic aquí donde dice clase paralelo, le doy un clic aquí y ya puedo regresar al script que yo estaba ejecutando. Ahora viene la participación en clase. Ya, vamos a recordar. Vamos a empezar a resolver cada uno de estos elementos. Primero, dice, realizar una consulta que muestre, voy a copiarla aquí en el Postgres para que puedan visualizar. Poner aquí. Dice, realizar una consulta que muestre el total de ventas, el total
que muestre el nombre del departamento y el total de empleados por departamento. Ok. Entonces, primero voy a detener un momento la pantalla. Voy a permitir que varias personas puedan compartir la pantalla y voy a volver a compartir mi pantalla, ¿sí? Vamos a tomarnos unos cuantos minutos para ir resolviendo cada uno de estos elementos que van a ser evaluados, ¿sí? Sí, importante, cada uno de estos elementos que nosotros tenemos aquí van a ser evaluados. Entonces, viene la primera pregunta a resolver, en donde se va a tomar en cuenta la participación. No importa si se equivocan, ¿sí? Están aquí, pues, para poder ustedes resolver, ¿sí? Para poder recordar y sobre todo si hay alguna inquietud, poderlas resolver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Voy a activar el micrófono para que puedan activar el micrófono y quien haya sacado ya la respuesta puede compartir la pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la primera y de igual forma esto va a ir a ser tomado en cuenta para su participación, ¿no? Entonces vamos a ir resolviendo de todos los elementos que tenemos ahí, vamos a resolver esos y yo voy a poner después dos ejercicios más a resolver, ¿sí? Para que tomen en cuenta o que puedan realizar o participar en clase, ¿sí? Esto es lo referente a base de datos 2 que habíamos visto cuando en el anterior semestre más que todo. Y pues, por favor, entonces vamos a ir resolviendo. Quien ya tenga el ejercicio, pues puede compartir su pantalla. Los demás vamos a ver, ¿sí? Y poder interactuar de esa forma. Están activos. Está activo sobre todo está activo los micrófonos para que ustedes puedan participar. ¿Sí? Entonces, por favor. Si alguien saca, pide la palabra y si alguien saca, puede pedir la palabra y compartir la pantalla. Despachó su pedido. Inge, ya acabé. Despachó su pedido. Por favor, comparte la pantalla, si puedes hacerlo. Ahí. Parece que compartí yo, Inge. A ver. Veamos, el compañero que compartió es Freddy Sarmiento, correcto. ¿Ya? A ver. Hacemos la selección. Ujú. Perdón. Por el nombre de departamento hacemos la sumatoria del total de empleados para la tabla de departamentos. Y hacemos el inner join con el número de departamentos y el de... Ya, perfecto. Sí, y muy hacemos bien. la global. Muy bien. Muy bien, Fred. ¿Corro? Sí, de acuerdo. ¿Alguien más? Puedes detener el compartir de tu pantalla y para... Logramos obtener Yo, números Inge. telefónicos de los clientes a donde se van a A enviar. ver. Entonces A ver, Natalia. puede. A ver, Natalie, compártanos tu pantalla. Sí, ya lo tienes. Me parece que ya tenías. Sí, espérame un ratito, estoy tratando de compartirle.
Pero lo tengo en aquí. Lo que pasa es No que en ver, Postgres porque compartirla. estaba medio raro mi Postgres. No se abría bien. Nos compartió Norma Molina. Norma Ah, Gallegos. Ya te doy paso al tuyo. Primero veamos, a ver. más Está Está bien. de la correcto, ¿no? economía. Y es el nombre Claro, del pero es departamento, que ahora dense cuenta, el empleado, no bueno, puede está hacerles correcto. entender Sí, a está bastante bien, está monos, bien, no ¿no? puede hacerles Vamos a entender. permitirte a ti, Natalie. A ver, ya te activo. Entonces, Listo, Natalie. Estás haciendo en y SQL Server, claro, ¿no? ahorita, Ajá. por ejemplo, la semana anterior Ya, no había perfecto. nada, o sea, estaba bien. Ahora ya hay los malabaritas en las calles. Bueno, agregaste el código de departamento. Claro, No era necesario, ¿no? Pero bueno, yo fui a poner gasolina, obviamente eso bueno, hay que tomar en la cuenta que hay que chica agregar el me pasó código la máquina y de inserté la departamento tarjeta, el para mínimo el contacto, grupo. ¿no? Sí, está bien. O sea, Listo. ahora es que la cuestión Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para que alguien más, los que participaron ya, no hay problema, ya tuvieron su turno. Quienes no lo hayan hecho, en este siguiente tienen su oportunidad. Voy a compartir la pantalla del Postgres en donde voy a poner el enunciado. ¿Sí? Quien no haya, quien, quien no haya participado, en esta siguiente, pues lo puede hacer.
¿Alguien que haya sacado el ejercicio, por favor? Aló. ¿Sí? A ver, ya te doy paso, dame un segundito. Voy a quitar el compartido de mi pantalla. Y pues para que procedas a compartirlos. A ver, Kelly. Aquí está. Ok. Era el total de sueldos por departamento, ¿verdad? Ujú. Correcto. Tenemos una función sum del departamento, un empleado y agrupamos por departamento. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Ya. Kelly. ¿Alguien más? Por favor, ¿alguien más que haya obtenido el ejercicio? Yo, Inge. Por favor, nos compartes si eres tan amable. Listo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien Listo, más? Inge. A ver. Ok, Ok, el último. Serías tú de este ejercicio. listo con este ejercicio. Por favor, ¿nos compartes? Por favor, nos comparte. Yo también ya terminé. Ok, por favor, comparte, por favor, tu pantalla. A ver, vamos a hacer una consulta de departamento. Suma el salario. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Listo. Muchas gracias, Juan. Vamos a proseguir con el siguiente ejercicio y quienes no hayan participado, pues, por favor, lo pueden hacer. Voy a compartirles. Este sería el siguiente. Es una actualización. ¿Sí? Por favor, quienes no hayan participado en esta, lo van haciendo. Recuerden que se va a ir tomando en cuenta la participación de todos. ¿Sí? Va a formar parte de la nota de seguimiento.
Profe, A ver, sí, tengo que no sé si tal vez está haciendo algo mal. De pantalla. a ver. Mm, Ya pasamos ese. Creo que me sale este mensaje y no me sale ninguno de lo que estaba haciendo me sale, no sé si lo estoy haciendo. Sí, realizaste la inserción de los datos. Sí, está bien cerca. De hecho, hacemos un solito estaba haciéndole y ninguno me salía y decía, ¿por qué Es que será? está, bueno, aquí está el error, ¿no? Aquí hay un error. Fíjate en No, donde dice en el inner join, dice ya. nomdep y aquí dice estás unido con el código del empleado. No sería num, Mm, sería dep. En el eh, otro, en el otro, en el e punto. ya sé lo que dice. Gracias.
¿Alguien quiere acabar el siguiente ejercicio? Está puesto en la pantalla, por favor. Recuerden participar quienes no lo hayan hecho aún. Por favor. Necesito su participación. Ok, voy a poner otro ejercicio. O sea, yo tengo este, porque no sé si esté bien. No importa. Lo importante es que participes. Le comparto yo. Por favor, Juan. Si hay algún error, igual identificamos y podemos tener la posibilidad de corregirlo. Lo importante es que ¿Está participen. viendo ahorita? No todavía, no se comparte todavía, está compartiéndose. Espérame un ratito que esta cosa está colgándose mucho. Ok. A ver, Juan. Esto es. Ya. Bueno, está bien y resuelve lo que quería, lo que se deseaba resolver. Pero tomemos en cuenta algo. Esto era un poco más para recordar cómo hacer una actualización basada en otra tabla, ¿sí? En donde ponía supongamos cambien los códigos de departamento. Tu actualización ya no funcionaría, ¿verdad? Porque tendrías que cambiar la actualización. Pero el objetivo era utilizar una actualización mediante un inner join, ¿sí? Entonces poner un update, set, salario. En vez del where poníamos un from la tabla empleado, inner join con departamento, y pues en el where poníamos un where departamento in administración, desarrollo, in administración, coma, desarrollo, coma, software. ¿Sí? Esa sería una solución mucho más adecuada. ¿Sí? No quiere decir que esté mal lo que estás haciendo, ¿no? Pero un poco era para que practiquen sobre todo la utilización del update con los inner join. ¿Sí? No, listo. Ok, Sí. muchas gracias, Juan. Ok, vamos a ver a alguien más. Vamos a poner el último ejercicio. Voy a poner yo. Este no está en las instrucciones, así es que de igual forma debe formar parte de su tarea.
Así es que por favor, quienes no hayan participado, este es el momento, les voy a poner en compartir la pantalla para que puedan hacerlo. Este no está en la tarea, así es que por lo mismo que no está, también debe formar parte de las actividades. Aquí está el enunciado. ¿Sí? Entonces aquí, por favor, quienes no han participado, participen, que pues voy registrando la participación de todos quienes han compartido la pantalla, de quienes han respondido al chat. Todo eso tengo guardado, todo va a sumar con respecto a la participación en el aula. Sí, por favor, así es que para este último ejercicio, quienes no hayan participado aún, pues háganlo. Inge, disculpe, una consulta un poco aparte Claro que de sí. los ejercicios. Yo estoy usando, empecé a probarle el Diviver ¿Ya? y tengo el problema que cuando le cierro se eliminan las bases que creo. ¿Ya? ¿Se Y elimina? ajá, o sea, le cierro el programa completamente y le abro el otro día y se borra y no aparecen las bases que creé, que había Oh, ya. creado, que estaba probando. Ya, voy a revisar esto, ya, este particular para ver si es que hay alguna solución o si es que de pronto con alguna actualización se puede corregir esto, ¿sí? Ya, Inge, o sea, no es normal, ¿verdad? O No, no sé no si es debería. parte del sistema. No No, debería. no me parece. Ya, Inge. Ok. Gracias. Ok. Profe, yo también tengo el mismo problema. Y, o sea, vamos a Postgre, el PG Admin, y ahí sí están las bases que se crean, pero desde el Deviver ahí no están. Ya, ok, ya le voy a revisar y les planteo una solución cómo poder hacer que no suceda esto de nuevo, ¿sí? Yo voy a revisar. Gracias. Disculpe, en la pregunta dice realizar una consulta que muestra el nombre del departamento y por nivel. Por nivel, hay un campo que dice en empleado que dice NIVE Educ, NIP Ok. Educ, que es el nivel de educación. Ujú. Gracias. Profe, creo que le hice, no sé.
Ok, te activo el compartir pantalla. Ya se comparten, no sé si deben. No. No. Mm, Dice por departamento y por EDUC. Falta un campo y falta... Ya le saqué. Ok, a ver, Nat. Bueno, si me vienen a ver. No. No. Puedes compartir. Al principio era para limpiar, para cualquier cosa, entonces se formó un Muy bien, grupo de sí, trabajo. muy bien. Ese es el correcto, ¿no? Sí, Para poder limpiar y todo eso. gracias. Como con los años, porque todos querían venir. Por favor, quienes no hayan participado, pues hacerlo, que ya se acaba la clase y pues ya de aquí quedaría para la siguiente. No se olviden de enviar la información, las tareas, ¿sí? Revisar las tareas. La siguiente semana nos organizamos, sobre todo para ver cómo hacemos lo referente a realizar grupos, para que puedan hacer por grupos una presentación, ¿sí? Y pues puedan presentarlo mediante igual esta herramienta Zoom, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo nos organizamos. Ya voy a, de hecho, buscar elementos para que pues su participación sea mucho más activa, ¿sí? No sé si alguien más obtuvo el resultado de este ejercicio, que lo pueda presentar, por favor. Creo que yo lo saqué, Inge. Puedo A ver, compartir. por favor, comparte. Puedes compartir. A ver, nombre de departamento, nivel de estudios o de educación. Sí, correcto. Muy bien. Bien, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Claudia nos está compartiendo su pantalla. A ver, Claudia. Nombre de departamento, nivel de educación. Sí, buenas noches. Muy bien, Claudia. ¿Sí se ve? Sí, sí, está correcto. Muy bien. Listo. ¿Y puede ver o? Sí, sí la vimos. Vemos veo tu blog de notas y el SQL Server. Parece que no has instalado el Postgres, No pero bueno. podido participar porque el Postgres Ya, ya. Bueno, trata de ver si resuelves para las siguientes clases para... Sí, es que estaba dañado, entonces tuve que desinstalar y estoy instalando. Listo, Claudia. Ya, Bueno, muchas gracias. gracias. Listo, jóvenes. Entonces, por favor, voy a tomar asistencia.